Sean bienvenidos, soy el doctor Julio Vega, soy psicólogo clínico del Hospital Star Médica y pastor de la Iglesia Cristiana Agua Viva. Y desde Agua Viva Virtual, tu iglesia en casa, te doy la bienvenida al mensaje de hoy. Dentro de la serie Fe para una nueva normalidad, porque no cabe duda, la pandemia trajo una nueva normalidad. Hay muchas actividades de nuestro día a día que ya no son las mismas, son diferentes. Hemos desarrollado capacidades nuevas, todos. Y respecto a la fe, ¿qué tenemos que hacer? Fincar nuestra fe en principios inamovibles, principios eternos de la palabra de Dios para ver la bendición del Señor en medio de días tan difíciles. Y el día de hoy, en el mensaje número 7 de esta serie, Dios nos llama, dice el título, léanlo, a enfocarnos en su bendición. ¿Cuál bendición? Ese es el problema, que muchos de nosotros pensamos que la bendición de Dios pues es de tantas formas, que cualquier alegría es una bendición de Dios, pero no. Dios dice en su palabra que hay una bendición por excelencia, una bendición preeminente, una bendición sin la cual todo lo demás se derrumba. Y les voy a compartir una convicción. Óiganlo bien. Si el éxito y la felicidad no comienzan en casa, toda alegría será pasajera. Estoy convencido de eso. Por eso la palabra de Dios es muy clara cuando decimos, ¿cuál es la bendición, Señor, que tú nos das? Bueno, vayan a la página 2 de las hojas de mensaje y vamos a leer el Salmo 128. Ahí dice la palabra de Dios así, se los voy a leer. Bienaventurado todo aquel, bienaventurada toda aquella, muy feliz todo aquel, muy feliz toda aquella que teme al Señor, que anda en sus caminos. Porque cuando comieres el trabajo de tus manos, serás muy feliz y te irá bien. Y comienza a describir cómo nos va bien. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tu hombre, tu varón será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Es decir, habrá abundancia, habrá bendición. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa, dando luz, dando medicina, dando alimento. Tus hijos no estarán por allá, quién sabe dónde, estarán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí dice muy claro el versículo 4, rotundo, he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Así será bendecida la mujer que teme al Señor. ¿Cómo nos bendice Dios? Preeminentemente, prioritariamente, esencialmente nos bendice a través de la familia. La Biblia es muy clara. La Biblia dice, vean en la página 1, el primer versículo, en el Salmo 68:6, Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos, a los que están prisioneros, a los que se sienten solos, a través de una familia, los saca a prosperidad. Pero a una prosperidad que no va a menguar, a una prosperidad que no va a ser una falsa ilusión, a una prosperidad que no va a disimular el dolor de una vida, a una verdadera y permanente prosperidad. Miren, les voy a contar algo. Durante más de 30 años he sido profesor universitario y una de las áreas en las que he trabajado más es en el apoyo a estudiantes de bajo rendimiento académico, especialmente en el Tecnológico de Monterrey. Y para mí era una escena muy constante cuando
citaba a los papás de algún jovencito, de alguna jovencita que estaba pues con problemas de calificaciones, de aprendizaje, de aprovechamiento académico, para mí era lo más común ver llegar a un matrimonio, o a veces nada más a una señora o a un señor, de una gran posición económica, de un gran estatus, con un alto logro social profesional, pero enfrentados a una realidad, el desastre en la vida de su hijo, de su hija. Y digo desastre, no exagero, porque el problema más grande, créanmelo, ya cuando entrabas al caso, no era el bajo rendimiento académico. Ya comparado con otros males, créeme que eso era secundario. Había otros problemas, ya saben ustedes, consumo de sustancias, problemas de relaciones, destrucción de la autoestima, del proyecto de vida, o sea, muchachitos hechos trizas. Y a mí me impactaba cómo había ese contraste, ¿no? Por un lado, el alto desarrollo profesional, social, económico, y por otro lado, la tragedia. Y la palabra de Dios es muy clara al respecto. La palabra de Dios nos enseña con mucha verdad que esto llega a pasar, que son muchas las personas que, como dice Cantares 1:6, no pueden más que expresar al pasar el tiempo: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Es decir, atendí muchos asuntos, todos ellos importantes, pero ninguno con la trascendencia de la familia. Mi viña, que era mía, no guardé. Y bueno, esto no solamente lo he visto en la vida de estos estudiantes, mi trabajo profesional, además de mi ministerio como pastor, mi trabajo profesional es dar conferencias, talleres y cursos en empresas de prestigio. No voy a decir los datos de la que voy a mencionar, pero pues mi trabajo es hablar con el director de la empresa, con los gerentes de planta, con los altos ejecutivos. Y a mí me ha impresionado ver lo mismo. Personas consumidas por los afanes, por el trabajo, por el desarrollo profesional, económico, y con una vida familiar destruida. Yo vivo con esta convicción y se las comparto con respeto, pero con firmeza. Si el éxito y la felicidad no comienzan en casa, siempre serán alegrías pasajeras. Al final no habrá ante el dolor familiar ningún logro, escúchalo bien, ningún logro que compense, que sustituya. Vas a enfrentarte a un sentimiento de querer cambiar todo, entregar todo cuanto tienes, con tal de ver a un hijo sano, a un hijo bendecido, a un hijo bien. Lamentablemente esto no lo comprendemos en el día a día de la vida. Incluso el Señor dice, vean la página 1, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 6, versículo 1, Eclesiastés 6, 1, dice así: hay un mal que he visto y debajo del cielo, muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que la disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Y este es el caso. Personas a quienes Dios dio riquezas, bienes, honra, nada les faltaba de todo lo que su alma deseaba, pero Dios no les dio la facultad de disfrutar de ello. Es decir, no contaron con la sabiduría
para decir, debo atender 1000 cosas, pero primero la familia. ¿Por qué? ¿Por qué en personas que incluso son muy inteligentes, que son personas con un alto desarrollo intelectual o profesional? ¿Por qué? Miren, y aquí hablo en mi rol de psicólogo, lo que sucede es que la vida familiar se confunde en la rutina, en la cotidianidad. Y llega un momento en que nosotros perdemos de vista el alto valor de la familia. Voy a explicarlo. Los seres humanos somos seres rutinarios, no porque nos guste. Dios nos hizo una inteligencia que siempre, cuando tiene una realidad enfrente, trata de categorizarla, de esquematizarla, de meterla en conceptos, de hacerla rutina, secuencia, lógica, proceso. Esa es la mente. La mente es secuencial y es una mente discursiva y por tanto siempre tiende a formar rutinas. Aún ahorita que estamos en la pandemia, cuando comenzó pues era una novedad, pero yo les aseguro que ahorita ya muchos de nosotros ya nos adaptamos a las rutinas. ¿Por qué? Porque somos seres rutinarios. Y esa rutina nos hace perder de vista la estimulación sensorial. Por eso es tan importante para quienes viajamos, tratar de no ser rutinarios en nuestras rutas de conducción de un automóvil. Esa es la razón. Porque tú haces una rutina y llega un momento en que tú ya no percibes los estímulos. O sea, ese camino, ese paseo de Palmas o de las Lomas, ya se hace tu rutina. Y se hace tan rutinario que ya no percibes la realidad, sino que ya la realidad se hace imperceptible psicológicamente. Les voy a dar un ejemplo. Entre las empresas con las que yo he tenido el privilegio de trabajar, una de ellas tenía, por el tipo de procesamiento que hacía, un olor espantoso. No se imaginan. Yo recuerdo la primera vez que me contrataron en esa empresa, pues yo llegué bien bañadito, ¿verdad? Porque pues la primera impresión es la que cuenta. Entonces dije, la primera vez sí me voy bañado. Y llegué, me estacioné, salgo del automóvil y pues camino hacia donde se veían las oficinas. No. Empecé a percibir un olor, el olor más feo que me ha tocado percibir. Me refiero a nivel industrial. Y yo recuerdo que comencé a arquearme, no exagero. Yo dije, no voy a poder. Y tenía que llegar allá a la cita que tenía con el director. Bueno, pues ahí como sea Dios me ayudó y llegué. Pero pues duré años trabajando con ellos. No digo diario porque mi trabajo es dar conferencias, pero póngale una vez al mes. Duré 4 años. Entonces ya, después de unos meses, ya no percibía el aroma. Ya me había adaptado. Es una capacidad que tienen nuestros sentidos de adaptación sensorial. Lo malo es que con la familia ocurre lo mismo. Es tan cotidiano el estímulo de ver ahí a los hijos, de ver ahí a la esposa, al esposo, que nosotros sentimos que eso es ya natural. Ya no lo percibimos. ¿Hasta cuándo? Pues como bien dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Sí? Todos hemos vivido eso. En ese momento quisiéramos regresar el tiempo. En ese momento quisiéramos pues una oportunidad más de convivir, de estar con los nuestros. Pero a lo largo de la vida eso era una bendición diaria, pero era tan diaria, tan cotidiana, que dejamos de percibirla, dejamos de verla como una bendición, dejamos de valorarla. Y eso es lo que sucede en la mayoría de nosotros. Esto es lo que pasa.
Pero Dios en su palabra nunca lo tolera, ni lo pasa por alto, ni nos dice, bueno, pues es la vida, así que olvídate de la familia. No, el Señor nos revela en su palabra que si queremos salir a prosperidad, a una prosperidad permanente, a una prosperidad plena, Él nos tiene que sacar de esa cautividad con la familia. Miren, la familia hoy está siendo atacada de manera tremenda, no solo a nivel social, político, ideológico, sino a nivel espiritual. En los Estados Unidos se están presentando sonadísimos casos, aún de siervos que se están enfrentando a crisis familiares que están siendo pues del dominio popular, divorcios de gente que predica la palabra, pero a nivel famoso, de televisión, y enfrentándose a eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque no estamos exentos. Cualquiera de nosotros puede, sin darse cuenta, comenzar a descuidar la familia. ¿Por qué? Porque lo hacemos en aras del trabajo, en aras del progreso, del bienestar, de las colegiaturas de los hijos, en fin, lo hacemos con propósitos buenos, pero al final es la misma situación. Cuando el Señor convidó a unas personas a las bodas, en una de las historias que nos contó Jesús, uno de ellos le dijo, pues mira, yo no puedo ir ahorita porque mi papá está enfermo. Otro le dijo, yo no puedo ir porque acabo de comprar un terreno y voy a verlo. O sea, ninguno le dijo algo malo, ninguno le dijo, pues la verdad no voy contigo porque voy al desorden. No, todos tenían una causa buena, noble, legítima, pero al final se perdieron la bendición de Dios. Y aquí es lo mismo. Las personas muchas veces tenemos causas nobles y justas, pero si al final pierdes la bendición de la familia, pues eso está complicado. Lo interesante de estos famosos predicadores es que la gente sigue yendo, a pesar de su divorcio, a sus iglesias. Y este es un fenómeno sociológico muy interesante, que ha hecho que algunos intelectuales analicen y concluyan esto. ¿Saben por qué? Porque a los que asisten no les importa la familia tampoco. Y al final dicen, a mí qué me importa si el pastor se divorció o no se divorció. Yo lo que necesito es que él me dé direcciones para que yo siga progresando, para que alcance éxito, para que prospere, que son palabras que ellos usan mucho. Y no les importa la familia. Así que les da lo mismo si el mismo siervo, el mismo líder, tiene su familia en un fracaso. Ellos de todos modos tampoco tienen esa prioridad. Quieren prosperar, quieren tener éxito, quieren tener fortuna. Y eso casi siempre nos lleva a un individualismo, a un egoísmo. La familia está siendo atacada. Por eso el Señor en su palabra nunca nos hizo ver que la salvación y su bendición venían en solitario. Siempre Dios nos dio el contexto de la familia. Por ejemplo, uno de los textos más famosos de la Biblia y que muchos repetimos es Hechos 16:31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, pero vamos a leer en Hechos 16:29 para entender el contexto. Ahí lo tienen en sus hojas de mensaje en la página 2. Hechos 16:29 dice que entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Déjenme contarles el contexto. Lo que está ocurriendo en esta narración bíblica está ocurriendo en una ciudad que se llamó Filipos. Allí el apóstol Pablo y Silas, otro siervo de Dios, llegaron a predicar la palabra. Pero
por una situación que pasó, los echaron a la cárcel. Y ahí el carcelero, que yo me imagino era un hombre rudo, violento, fuerte, agresivo, los amarró en un cepo y ahí los puso con cadenas, ¿no? Y en la noche, Pablo y Silas comenzaron a cantar alabanzas, a hablar de la palabra, y seguramente este carcelero, con todo y lo malo que era y agresivo, los estaba escuchando. Y dice la palabra que entonces vino un terremoto, sacudió la cárcel y las puertas de donde estaban los presos se abrieron. El carcelero entonces tomó su espada y se la iba a encajar para darse muerte, porque él sabía que eso era el precio, el castigo de dejar que los presos escaparan. Y entonces dice que Pablo y Silas le gritaron: no te hagas daño. Aquí estamos todos, nadie se fue. Y ahora sí, vean el verso 29. Él, el carcelero, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro, pidió una antorcha. A ver, dame una antorcha a uno de sus ayudantes. Y se precipitó adentro, quiere decir que entró y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Él había estado escuchando del amor de Dios. Entonces se puso ahí a los pies de los apóstoles, de los discípulos, y les dijo: señores, ¿qué yo debo hacer yo para ser salvo yo? Bueno, estoy exagerando, estoy puntualizando, subrayando el yo. La pregunta fue: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero lo estaba haciendo en primera persona, ¿verdad? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo yo? Ese hombre pues seguramente comprendió que tenía pues muy mal su vida. Él estuvo escuchando a Pablo y a Silas que cantaban, que daban la palabra, y el Espíritu Santo sin duda le dio convicción de que él estaba muy mal. ¿Y qué hizo ese hombre? Bueno, pues fue y preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo yo hacer para ser salvo yo? Pero la respuesta de Pablo y de Silas no fue: bueno, pues mira, ahorita lo importante es que tú te consagres, pues ya tu familia como sea, ¿verdad? Pero tú debes tener una comunión así tú solo con Dios. No, el cristianismo nunca ha sido eso, y cuando lo ha sido, se ha deformado. La fe incluye a la familia, y por eso ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Mi casa? Hasta ese momento él comprendió: es cierto, mi familia también está mal. Si ese hombre estaba mal, su familia estaba mal. Una persona herida hiere a otros. Una persona confundida confunde a otros. Esa es la verdad. Entonces, él necesitaba la salvación, pero también su casa, su familia. Bueno, claro que lo que uno pues se atreve a decir es: pero él estaba en una cárcel, o sea, ¿cómo decir? ¿Cómo iba a llevar a Pablo y a Silas para que les predicaran a su familia si ellos estaban en la cárcel? Bueno, pues lean lo que dice el verso 32. Léanlo, por favor. Y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Ah, caray, ¿cómo? Si estaban en una cárcel, solo hay una posibilidad. Porque versos adelante dice que cuando llegaron a buscar a los presos estaban adentro de la cárcel. Hay una sola posibilidad. ¿Saben cuál es? Que el carcelero se la jugó. ¿Sí? Se la jugó. Les dijo: señores, pues solo hay una forma. Que lo saque un ratito y vayamos a la casa. Ustedes le hablen a mi familia y luego, pues si no se molestan, los regreso aquí a su celda.
Pablo y Silas, está bien, vamos, le hablamos de la palabra y regresamos y nos amarras aquí. Una vocecita, les puedo asegurar, le decía, ¿cómo se te ocurre? Apenas salgan, dan 3 pasos, te dan un golpe y se echan a correr y se escapan. Otra vocecita, que seguramente era la del Señor, le decía, hazlo, vale la pena, por tu familia, por tu familia. Y él se la jugó, porque se la jugó por su familia. Y yo estoy seguro que tú escuchando dices, pastor, yo también me la he jugado por mi familia. Sí, lo sé, pero a veces dando prioridad a otras cosas. Nos la jugamos trabajando, eso sí, sin descanso. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ve a la página 1 de las hojas de mensaje y lee el Salmo 127:1. ¿Qué dice ahí? Que si Yahvé, si Jehová, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor, Yahvé, Jehová, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, dice la palabra, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. O sea, la Biblia nos está diciendo claro en el Salmo 127 que si el Señor no da la bendición, en vano es todo lo demás. Tú me dirás, pastor, pero yo lo he hecho por mi familia. Mire, pues por darles un patrimonio, qué bueno, pero no a cambio de tu amor, de tu presencia, no a cambio de la bendición de tu vida familiar. Es que era por las colegiaturas de mis hijos, claro, todos lo hacemos y debemos hacerlo, y el Señor nos supla, pero no a cambio de tu vida familiar. Graba una cosa. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es muy clara la palabra de Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajas. En vano es que te levantes de madrugada y que vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores. Porque podrás comprar una casa, pero no un hogar. Un hogar no se compra, al menos no con dinero, se compra con corazón, con dedicación, con tiempo, con presencia. Así se compra un hogar, no con dinero. Con dinero se compra una casa, pero no un hogar. Y muchas personas vivimos en este error. Es común, aún los creyentes, Aún los creyentes a veces no damos prioridad de vida a la vida familiar. Eso sí, andamos ahí en la iglesia dando palabra de Dios a medio mundo, con una entrega al Señor que parece que ya flotamos 10 centímetros sobre la tierra. A Dios no le importa. ¿Saben qué dice? Les voy a leer lo que dice. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. No lo olvides. Si el éxito y la felicidad no comienzan en casa, serán solamente alegrías pasajeras. Esa es la verdad. Incluso Dios en su palabra es muy claro. Ahora, bueno, pues mucha gente hace lo que se le viene en gana, aún en las cosas de la iglesia. Pero la palabra de Dios es muy clara. Dios nos demanda que haya una congruencia entre nuestra fe y nuestra vida familiar. O sea, Dios no nos quiere de faroles de la calle y oscuridad de la casa. Dios no nos quiere así. Incluso dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y a los ojos de Dios
es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Escúchalo bien. Porque el incrédulo al menos no sabía. Pero tú, llenándote de la manera más egoísta de la fe, pero nunca transmitiendo el amor, la fe a los tuyos. Incluso Dios dice por eso que los siervos de Dios debemos tener nuestra vida en orden y en bendición de Dios. Si no, no deberíamos seguir sirviendo. Deberíamos disciplinarnos nosotros mismos. No digo del juicio de los demás, digo de la autodisciplina. ¿Por qué? Porque si no tenemos nuestra vida familiar con bendición, entonces, ¿qué vamos a dar? Miren lo que dice, por ejemplo, Primera de Timoteo 3, les voy a leer. Dice en el versículo 2, que es necesario que el siervo de Dios sea irreprensible, marido de una sola mujer. Verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, no supo conservar su matrimonio y ahí está predicando. ¿Saben por qué? Porque a nadie le importa la familia. Por eso, de otra manera sería ridículo. A ver, cómprenme productos para la caída del pelo. Voy a poner el anuncio y a ver cuántos de ustedes me compran. Nadie me compraría. ¿No es lo mismo? Una persona que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? ¿Dónde están sus hijos? No, mis hijos, pastor, ellos no están en los caminos de Dios. ¿Y qué haces aquí? No, pues aquí quiero servir. Vas a servir así. Te quiero orando y clamando por la salvación de tus hijos. Antes que andar de farol de la calle y oscuridad de tu casa. Pero como a nadie le importa la familia, hoy se pueden ordenar pastores y pastoras que tienen su vida familiar en bancarrota. Vergüenza debería dar, porque el Señor dice en su palabra que gobierne bien su casa. Primera de Timoteo 3:3, 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es que es obvio. Así lo dice. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y respecto a los diáconos dice lo mismo. Dice en el versículo 10 que deben ser irreprensibles. Verso 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y en la carta a Tito dice lo mismo. Dice en el versículo 6 del capítulo 1 que sirva el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes. ¿Cómo no? Pues mira, nada más falta eso. Aquí está el pastor predicando, y los primeros que no creen en la palabra de Dios son sus hijos. No, es vergonzoso. Pero ¿por qué sobrevive? Porque a nadie le importa la familia. Eso sí, cuando llega una tragedia, allí sí, todos nos dolemos de perder a nuestros seres queridos. Pero yo sí les digo una cosa, el Señor es claro en su palabra. Por eso dice San Lucas 19:9, que cuando el Señor llegó a la casa de Zaqueo, Él dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. No dijo a este pelao, a este hombre. No, dijo a esta casa. San Lucas 19:9. Les voy a contar. Zaqueo era un publicano. Eso quiere decir que era un cobrador de impuestos. Pero no crean que como nuestros amiguitos del SAT. No. Estos del SAT son personas decentes y muy amables. No.
Los cobradores de impuestos de la antigüedad bíblica eran verdaderos rateros, eran crueles. Primero, eran judíos que servían al Imperio Romano, con eso ya, porque eran traidores de su nación. Y bueno, pues lo hacían por todo lo que ganaban, ¿no? Segundo, eran muy crueles cuando había una persona allí con necesidad y no pagaba sus impuestos. Ellos llegaban y le quitaban lo que podían. Eran muy crueles. Así que la gente los odiaba a todos los publicanos. Zaqueo era uno de ellos. Cuando Jesús pasó por donde él vivía, él se subió a un árbol porque él era bajito de estatura. Yo no sé qué se sienta ser chaparro, la verdad, pero bueno, me imagino que ha de ser duro. Y él entonces se trepó a un árbol. Y cuando el Señor pasó, el Señor le dijo: Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo pase a tu casa. ¿Por qué? Por una razón. Porque la vida de Zaqueo no solamente estaba destruida en él, sino en su casa, en su familia. Y cuando llegó el Señor allá, el Señor dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. No dijo a este hombre que ahora se va a entregar solito a una vida apartada, ¿verdad? Con su familia deshecha y destruida. Ah, pero qué comunión con Dios. Él habla lenguas. Él se eleva 10 centímetros del piso. Pero eso sí, sus hijos, no, apartados de Dios, no creyentes. ¿Cómo así? Su matrimonio en ruina. No gobierna bien su casa. Ah, pero eso sí, quiere gobernar la iglesia. Esa es la verdad. Triste. El problema está en esta cultura, en esta iglesia, en esta sociedad, que no le suena incongruente por una sola razón. Porque no nos importa la familia. Queremos el progreso, la prosperidad, el dinero. No nos importa la familia. Si nos importara diríamos: oye, esto es incongruente. Si sus hijos no son creyentes, ¿qué hace ahí hablando? Si no puede gobernar su familia, no tiene a sus hijos en sujeción, no tiene a su esposa en armonía con él, pues ¿qué hace ahí? Pero bueno, esta es la sociedad en que vivimos. En eso se muestra que la familia no nos importa. Pero a Dios sí. Por eso el Señor dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Le estaba diciendo: Zaqueo, prepárate, porque si tú quieres mi bendición comienza con la bendición de tu familia. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Vean un ejemplo que les puse allí en la página 2, en 1 Samuel 25. Aquí hay un ejemplo de cómo una persona puede ser muy próspera y sin embargo echar a perderlo todo. 1 Samuel 25:5 dice la palabra así: entonces envió David 10 jóvenes en el versículo 5 y les dijo: subid a Carmel, que era un lugar, e id a Nabal. Nabal era un señor. De hecho, su nombre significaba insensato. Pero bueno, y salúdenlo en mi nombre y díganle, oigan bien el orden: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Primero tu familia, luego todo cuanto tienes. Pero ¿saben una cosa? Él le daba prioridad primero a lo que tenía. Era un hombre muy rico, tan rico que se hizo un hombre avaricioso, un hombre malo. Y Dios le dio una oportunidad. Allí en la pantalla o aquí en sus hojas de mensaje les puse una fotografía donde se ve del lado izquierdo a Nabal, este hombre insensato, y del lado derecho a uno de los jóvenes que envió David. David, siervo de Dios, envió este mensaje que no venía de David, venía de Dios, como ahora Dios está hablando a tu vida y a la mía.
Y el mensaje era este: sea paz a ti. Dios quiere bendición para ti. Para ello, sea paz a tu familia. Dios quiere tu bendición familiar. Y paz y bendición a todo cuanto tienes. Dios quiere bendecirte. Por supuesto que quiere multiplicarte, pero no quiere que te suceda lo que dice Eclesiastés 6:1. Que tú tengas todo cuanto tu alma desea, pero no disfrutes de ello. Entonces le dijo así. Ese hombre, vean la actitud en la fotografía. Él le dijo: no les doy nada, porque le pedían un poco de agua, un poco de pan. Ellos le habían ayudado en otro tiempo. Ahora le pedían un poco de agua. Este hombre, ya enfermo de dinero, porque la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, y la Biblia dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Este hombre, pues no hizo caso. ¿Saben qué pasó? Óiganlo. Perdió todo lo que tenía. Perdió a su hermosa mujer Abigail, que era una gran mujer, y perdió hasta la vida en una borrachera. Yo sé que algunos dan un paso atrás y dicen: ¡ora, pastor! Yo ya no soy borracho, qué bueno. Pero hay otras formas de embriagarnos, de emborracharnos, los placeres. Muchos de nosotros vivimos a lo mejor disfrutando placeres, otros riquezas, vivimos disfrutando riquezas, estatus social, no sé cuántas cosas, fama, tantas cosas. Todo eso nos embriaga. Él era un borracho. Y en una borrachera se murió, Nabal, y perdió su vida, todo lo que tenía y hasta su mujer, Abigail. Él la perdió, era su esposa. Era una gran bendición, pero él la perdió. ¿Les cuento una cosa? Miren, hace algunos años tuve la oportunidad de platicar muchas veces con un varón que era mi amigo, ahora está con el Señor, y lo digo así con esa certeza porque él recibió a Jesucristo y está con Dios. Pero cuando él era pues todavía joven, fuerte, él era cínico, el ingrato, de veras. Yo le hablaba y le decía: mira esto, mire, porque le hablaba de usted, mire esto, aquello. Y él me decía con un cinismo, me decía: mire doctor, o sea, yo quiero que me entienda, ¿yo qué hago? Yo soy un hombre atractivo, ¿ve? Yo no las busco a las mujeres, doctor. Ellas me buscan. Mire usted que sirve a Dios, pregúntele a Dios y Él le va a decir sí, a Él lo buscan. Así me decía, ¿no? Bueno, pues un día enfermó de una enfermedad muy delicada, muy grave. Y como amigo fui a visitarlo y además pues para compartirle del amor de Dios. Y llegué a su casa y sí me impactó, ¿verdad? Ver a aquel hombre que era atractivo y fuerte y con mucho dinero, ahora en una condición así. Y estábamos ahí platicando, yo le estaba hablando de la palabra, y en eso su esposa me dijo, no, él primero, dijo: doctor, ¿no quiere un cafecito? Ahí con las pocas fuerzas que ya le quedaban. Le dije: no se moleste, porque yo sabía que la molestia era para la esposa. Pero la señora muy amable me dijo: doctor, si me permite, yo le quiero invitar un cafecito. Está muy bien, está muy bien. Le iba a decir caramel macchiato, si van a ir a Starbucks, pues de una vez tráigame un caramel macchiato. Pero volteé y vi una especie como de olla, como de, ¿cómo le dicen en México? Barrow, una olla de barrow. Y dije: no, pues tienen ahí cafecito legal. Le dije: no, sí, con todo gusto, muchas gracias. Y en lo que fue la esposa a preparar el café, me acerqué a él, que no oyera la esposa, ¿verdad? Y no les miento, le sacudí el hombro, no muy fuerte porque ya estaba ya muy mal, pero sí lo sacudí y le dije: a ver, dígame, ¿dónde están todas aquellas mujeres? ¿Dónde están? Y inclinaba su cabeza. ¿Dónde están? Dígame. A ver. Mientras usted estuvo como un árbol
florido, ¿verdad? Con dinero, juventud, viajes, regalos, allá andaban. A ver, ahorita, que es usted un árbol ya todo deshojado, a ver, ¿dónde están? Le digo, ¿se acuerda que si yo se lo decía? Solo va a permanecer su esposa a su lado. Y mírela, ahí está. Ella es quien permanece. ¿Dónde están las demás? Se fueron. A ver dónde están ahorita, que vengan aquí a cuidarlo. Y él asentaba, derramando sus lágrimas. En eso ya venía la señora y pues ya dejé de decirle así. ¿Qué pasó, doctor? Aquí estábamos platicando de unos textos bíblicos, ¿verdad? Que estamos leyendo los salmos. Sí, estamos aquí platicando, ¿no? Y ya seguí compartiéndole el plan de salvación, pero me impactó mucho. Y sobre todo ese llanto que es un arrepentimiento tardío, ¿no? Cuando ya dices, pues ya, de todos modos, la vida se fue. Mientras nosotros tenemos la vida, a veces nosotros dejamos de valorarla. Mientras tenemos a la familia, dejamos de valorarla. Pero Dios en su misericordia no quiere eso. Él quiere que comprendamos una cosa. Salmo 128. Que si hay una bendición, una manera de ser, eser en hebreo, feliz, makarios en griego, muy feliz, hay una sola forma que Él nos dice. Feliz todo aquel que teme al Señor. Feliz serás. ¿A través de qué? De tu familia. Así bendice el Señor al hombre que le teme. Así bendice el Señor a la mujer que le teme. Lo demás es añadidura. Sin la familia, lo demás es nada. Nada. Nunca lo vayas a olvidar. Si el éxito y la felicidad no comienzan en casa, siempre serán una alegría pasajera. Sí, nos va a llenar de momento de alegría, de gozo, de entusiasmo, de placer, pero no va a permanecer. La bendición de Dios que permanece es la bendición familiar. Por eso es triste cuando leemos en Cantares 1:6 estas palabras. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Triste, ¿no creen? Que alguien llegara al final de su vida a comprenderlo, porque finalmente es una decisión que tomamos a diario. Vean en la página 1, Deuteronomio 30:15, ahí Dios nos dice muy claro, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. Pero es una elección diaria y por la cotidianidad. Primero sentimos que la familia siempre va a estar allí. Eso no es cierto. Un día los que están con nosotros no van a estar o nosotros no estaremos. Segundo, por ser tan cotidiana sentimos que la familia pues es como una bendición ya inherente, como una bendición ya natural y no, debe ser cuidada. Me dieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no la guardé. Dios nos guarde de decir estas palabras, como dijo Jorge Luis Borges, el poeta argentino, a los 84 años de edad. He cometido el peor de los pecados. No fui feliz. Me persigue como una sombra la conciencia de haber sido un desdichado. Me equivoqué. Me dieron a guardar las viñas y la viña que era mía
no la guardé. El tesoro que Dios preparó para mí, la bendición que Dios preparó para mí, no la guardé. La cambié sin darme cuenta por algo que no permaneció, por algo que no tenía ningún valor, por algo que no valía la pena. Nunca voy a olvidar una ilustración, sé que se las he dicho algunas veces, pero a mí me parece la más clara. Esta ilustración se la escuché a un gran amigo mío, un predicador argentino, que en una conferencia él nos contó esto. Dice que un día su hijita de 3 años tomó un collar de perlas muy valiosas que él le había regalado a su esposa. Se descuidó la señora y esta nena agarró el collar y ella andaba caminando y ella pues podía jalar y las perlas botaban por allá. Dice que entonces su esposa le decía, dámelo, dámelo, pero la niña más jalaba y entonces él le dijo, no, espérate, no le digas, porque más lo va a jalar, porque la niña quería aferrarse al collar. Entonces él corrió y buscó un pedacito de basura con brillitos, con un color brillantito, y entonces le dijo a la niña, ven, mi amor, y la acercó al sol y le mostró ese pedacito de basura que brillaba, y le dijo, mira. Y la niña, atraída por los brillos, soltó el collar de perlas para ir a tomar la basura brillante. Cuando digo basura no me refiero a las personas en ninguna forma. Me refiero a lo que sucede con las personas, a las relaciones que a veces para nosotros son un tesoro y que acaban siendo no más que una alegría pasajera. No pierdas, por basura que brilla, llámale prosperidad, llámale éxito, llámale fama, llámale estatus, llámale reconocimiento social, llámale como gustes, placer. No pierdas por una basura que brilla un collar de perlas invaluable que Dios ha preparado para ti y para mí en nuestra familia. Que nunca suceda que terminemos la vida diciendo, me dieron a guardar las viñas y la viña que era mía no la guardé. Y no lo olvides jamás. Si el éxito y la felicidad no comienzan en casa, siempre serán una alegría pasajera. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a valorar la gran bendición que nos has dado en nuestra familia. En el nombre de Jesús, Señor, que así suceda, que tu presencia venga a nuestro corazón, pero venga también a nuestra casa, que nuestra familia vea tu bendición, en especial en estos días, Señor, que esta familia que tu mano formó sea guardada por tu mano bendita. Dile así al Señor, yo te recibo, Señor Jesús, como Señor y Salvador de mi vida, y te pido que vengas a mi corazón y que vengas a mi hogar, y que tu bendición venga y repose en este hogar que tu mano bendita formó. Señor, permíteme valorar a mi familia y saber que en mi familia tengo la verdadera y permanente bendición de tu mano, porque tu bendición es la que enriquece, la que alegra y no añade tristeza al final. Señor, que tu bendición sea guardada, porque tu bendición es mi familia, y que yo aprenda a valorarla. Recibo esta palabra como palabra tuya, sabiendo que eres tú, Señor, quien habla a mi corazón, que tú quieres mi paz, la paz de mi hogar, y la paz y bendición de todo cuanto tengo, pero en ese orden. Primero mi familia, luego cuanto tengo. Así, Señor, recibo esta palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.